Vamos a leer juntos la Escritura en la segunda carta a Pedro, que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos 13 en adelante. Esta es la última carta que escribe el apóstol Pedro antes de que vaya a ser llevado a la crucifixión. Mientras que al apóstol Pablo lo decapitaron como lo hacen o lo hacían a los ciudadanos romanos, a los que no eran ciudadanos romanos los crucificaban. Y especialmente el apóstol Pedro fue crucificado de manera invertida, es decir, de cabeza, porque él así lo solicitó. Él pidió no ser crucificado de la misma manera que su maestro. Y entonces a él lo crucifican de cabeza a petición de él mismo. Y lo que vamos a leer son sus últimas palabras, estos momentos en los cuales él quiere derramar sus últimas palabras, su último aliento a favor del cristianismo a nivel universal, que nos alcanza a nosotros. Y dice de la siguiente manera el versículo 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación. Es un acto de justicia, es un acto justo, un acto recto, despertar o procurar despertar a las personas, amonestándolas, haciéndoles un exhorto a que corrijan algo, a que se den cuenta de ciertas cosas. Y en este caso el apóstol Pedro nos va a hacer referencia a algo muy importante. Sabiendo que en breve, dice el versículo 14, sabiendo que en breve debo partir, debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Es decir, el apóstol Pedro ya había sido advertido por Jesús que pronto habría de morir. Esto es interesante, desde luego que sí, porque nos damos cuenta de la manera en la que Dios se comunicaba con el apóstol Pedro, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es decir, el apóstol Pedro tenía algo en su corazón, no solamente yo ya me voy y Dios los bendiga, sino dejar testimonio de las cosas que quería que la cristiandad tuviera en cuenta. Porque la búsqueda de cualquier persona que es líder es el deseo de que las personas lleguen al final de la meta, ¿sí? Que no se queden en el camino. Versículo número 16 dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, el apóstol Pedro decía, no hemos predicado a Jesús de una manera tal que suene a fábula. ¿Sí sabemos lo que es una fábula? Es una invención, una historia inventada que en teoría debería de dar una lección moral, una moraleja, ¿sí? Y entonces las personas usaban de fábulas, de ejemplos, con la finalidad de que los oyentes pudieran entender alguna verdad moral, algo que les hiciera bien. El apóstol Pedro está escribiéndonos y nos dice que él no ha dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo a través de fábulas inventadas, de fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, la verdad que el apóstol quiere dejarnos antes de su partida no se sustenta en ejemplos, en fábulas, en comparativos,
sino en cosas que él vio de primera mano, que él vivió en primera instancia. Y entonces nos dice, nosotros no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús siguiendo fábulas artificiosas. Hoy en día muchas veces nos encontramos a personas que inventan cosas con la finalidad de aparentar ser espirituales, con la apariencia de piedad, pero con cosas artificiosas. Y Pedro dice, a ver, no nos hagamos líos. Lo que hemos compartido está basado en nuestro propio testimonio ocular, es decir, de primera mano, viendo nuestros propios ojos su majestad. Y luego hace referencia a un evento que muchas veces pasamos en nuestras lecturas como un evento más de la vida y obra de Cristo. Al momento de la transfiguración en el monte, cuando aparta o separa a Juan, a Santiago y a Pedro para que lo acompañen a un monte alto. La enseñanza del día de hoy nos va a llevar a ese momento en el cual Pedro, Juan y Santiago fueron testigos de esta transfiguración de Jesús, de tal manera que manda un mensaje a todo el mundo. Y entonces nuevamente retoma ese evento, aquí el apóstol Pedro, y dice, pero cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Para Pedro, el lugar donde se dio este evento era un lugar santo. ¿Por qué? Porque ahí Dios testificó, como vamos a ver en un momento más, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y entonces Pedro hace esta referencia de manera directa. A ver, nosotros no estamos tratando de venderles o de lavarles el cerebro a través de muchas palabras, a través de ejemplos bonitos, a través de ejemplos prácticos. No, nuestra vida está cimentada sobre hechos que hemos visto con nuestros propios ojos. Y yo ya estoy a punto de morir, así que quiero dejar escrito lo que sucedió y lo que aconteció. Sí. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria. Esto es importante que lo tomemos en cuenta por lo que vamos a describir que fue el evento y lo que implica para nosotros como creyentes el que se haya dado esta transfiguración en aquel día. Pero cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Vamos a dejar aquí apartada esta parte de la enseñanza y ahora vamos a lo que nos enseña el Evangelio de Mateo en el capítulo número 17, que fue justamente ese momento al cual ahorita el apóstol Pedro estamos leyendo que se está refiriendo. Mateo capítulo 17. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Una de las características es que cuando Dios hace notorios ciertos eventos, usa de las montañas. No sé si te has dado cuenta. Cuando el arca se posó con la salvación de aquellos 8 personas que habían sido salvadas de aquel tremendo diluvio, el arca se posó en el monte Ararat. ¿Sí? Ahí descansó el
vehículo, el medio de gracia por el cual fueron rescatadas 8 personas en el diluvio. Después, en el monte, es cuando Abraham va a ofrecer a su hijo Isaac para Dios, en un monte, ¿sí? Y luego, más adelante, en una montaña, en un monte, Moisés recibe los mandamientos. Y luego, más adelante, Elías está en el monte Carmelo y recibe la ayuda de Dios para ayudar al pueblo a que se convierta al único Dios verdadero. Es decir, hay una correlación entre lugares en alto con eventos importantes de las Escrituras. Y a veces podemos leerlo como parte de nuestra lectura bíblica, pero la realidad es que Dios coloca estos eventos en especial al alcance de nuestra vista en todas las direcciones, ¿sí? Es decir, Dios desea y Dios quiere dar a conocer algo a través de eventos que suceden en lugares altos. Aún el Espíritu Santo, dentro de la ciudad, descendió en un aposento alto. Es decir, hay eventos que Dios quiere hacer notables en la Biblia y la manera en que lo hace es en montes o en montañas. Aquí Jesús toma a Pedro, a Juan y a Santiago y se los lleva a que fueran testigos de uno de estos eventos que habrían de acontecer. Dice el versículo 2, llegaron ya a ese monte alto, dice, y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar en el griego original es de la misma raíz de metamorfosis, es decir, cambió su aspecto. No fue solamente una cuestión de que sus vestidos se volvieron blancos, sino su rostro cambió, se vio diferente. No vamos a pensar en que se deformó o que se cambió de una manera física, pero sí hubo una metamorfosis porque no era de lo normal en aquel momento. O sea, no era, ningún humano comenzaba a brillar de la nada, ¿me explico? Y en ese momento su rostro, dice la Escritura, se puso como el sol. Dice, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo en ese momento? Como nos dice en su segunda carta el apóstol Pedro, dando honra y gloria a Jesús. Es decir, diciendo a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros, que Él es la persona que brilla, que Él es la única persona cuyos vestidos son realmente resplandecientes. Hasta ese momento, y después Jesús nunca había pecado, pero el testimonio que en ese momento, que en el monte de la transfiguración recibió, no fue el testimonio del vecino, de la mamá que lo vio crecer, de la familia, no, él recibió testimonio de arriba. Es decir, cambió su apariencia, sus vestidos se volvieron blancos por honrar y glorificar a Dios. Y Dios lo está glorificando y lo está honrando. ¿Te puedes imaginar lo que estaban viendo en ese momento los 3 apóstoles ahí? Estaban viendo que Dios estaba honrando a Jesús, que Dios estaba dándole su aval a Jesús, como diciendo no tengan miedo, yo estoy al frente de todo esto, yo respaldo la vida y obra de Cristo, ¿sí? Porque habría de levantarse una gran oposición, amados. El mismo Pedro, cuando está escribiendo estas palabras de que yo estoy a punto de ser llevado con Cristo, de enfrentar la muerte, es porque seguramente ya estaba en una mazmorra ahí en Roma por causa de que Nerón lo mandó a arrestar, porque los culpaba a él y a Pablo de ser los que quemaron la mitad de Roma. Entonces, seguramente él estaba en una cárcel y con la fe enfrentada a estoy aquí ya a punto de morir. Y Dios haciéndole memoria de decir, ¿te acuerdas cómo transformé el rostro de Jesús y cómo sus vestidos se volvieron blancos? Y cambiaron y comenzaron a verse tan blancos que ningún lavador podía haber dejado tan blanco un vestido. Es decir, nos está diciendo aquí Dios, Él es la persona a la que tenemos que admirar.
Él es la persona a la cual necesitamos poner delante de nuestros ojos. ¿Sí? Él es la persona que nuestra alma necesita. Es Jesús. Y sus vestidos se están convirtiendo en blancos y su rostro cambia. Y no solo eso, sino que aparecen dos personajes bíblicos en ese instante. La ley y los profetas, en Moisés y Elías. Dos personajes que también tuvieron su momento en una montaña. Moisés estaba y recibió las leyes en el monte Horeb, y Elías fue al monte Horeb, después de que mueren todos aquellos falsos profetas, y tiene que salir huyendo, ¿se acuerdan? Y que está todo desanimado, se va al monte Horeb. Y ahí también recibe testimonio de Dios a través del silbido apacible. En una montaña los dos estuvieron, tanto Moisés como Elías, la ley y los profetas. Y ahí estaba Jesús también, como diciéndole al pueblo hebreo, pero no solo al pueblo hebreo, sino a todos nosotros, Él es a quien debemos de seguir. Jesús es la persona sobre la cual nuestra mirada debe de estar puesta. Y ahí estaba la ley, Moisés, y también los profetas. Las máximas autoridades, los máximos representantes de la ley y los profetas estaban ahí en el monte de la transfiguración. Y aquí, dice, se desapareció Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pues sí, y no solo para ellos, sino para toda la humanidad, para todos los creyentes. Fue bueno que estos tres apóstoles testificaran de esto, porque hoy en día hay muchas personas que se están judaizando, que se están volviendo a la ley, a Moisés, o que quieren volverse Elías, la ley y los profetas. Están queriendo seguir a unos o a otros. Y bueno es para nosotros que estos tres apóstoles testificaran diciendo: Moisés y Elías estaban ahí con Jesús, y Dios dijo: este es mi hijo, a él oíd. Lo coloca por encima de la ley y los profetas. Lo coloca por encima de todo lo que había sido avance para el pueblo judío, de toda la vida espiritual del pueblo judío, de todo lo que el pueblo hebreo había esperado. Ahí lo coloca Dios. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Es que imagínate el momento para personas que habían sido pescadoras, que habían visto cosas grandiosas y gloriosas de parte de Jesús, pero que quizás el adversario todo el tiempo lanzaba dardos diciéndoles: ¿será que vale la pena todo esto? Porque, amado, hasta este momento Jesús, después de que desciende, comienza a anunciar lo que va a padecer y sube a Jerusalén a la crucifixión. Va de un monte de gloria a un monte de humillación, al monte el Calvario. ¿Sí? Es decir, nos encontramos que en ese momento, o mejor dicho, a partir de ese momento, Jesús comienza a anunciar su muerte. Comienza a decirle al mundo lo que habría de sufrir a causa de este mundo. Y entonces, para los apóstoles, este era el momento más importante que habían vivido. O sea, ven a Jesús transformado, ven a Jesús con un rostro brillante, ven a Moisés, ven a Elías. O sea, era todo lo que podía esperar un hebreo, de decir, la ley, los profetas y el Mesías, todo junto en un mismo monte. ¡Qué hermoso! Y entonces ellos esperaban que se quedaran ahí. Y dicen, bueno, vamos a hacer tres enramadas.
Pero mientras ellos todavía estaban hablando, de momento se empieza los cielos a ver una luz gigante, una nube luminosa, y dice, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo primero que hace Dios es testificar, ya de manera visual, ya había testificado, cambió de rostro y cambió su ropa, y ahora testifica Dios mismo de lo feliz que está con Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jamás en la historia, jamás a una persona Dios le había dicho así: tengo complacencia. Jamás en la historia Dios testificó desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo dicha, en que tengo felicidad. Jesús era un ser humano, pero además un ser divino. Es Dios hecho carne. Y por lo tanto, está sabiendo y enseñándonos a ti y a mí a relacionarnos con Él. A decirnos cómo también en ti y en mí puede Dios sentirse complacido, sentirse feliz. Que Dios esboce una sonrisa en lugar de que le causemos dolor y tristeza. Que pueda decir, estos son mis hijos, y no me avergüenzo de llamarlos hermanos, dice la Escritura acerca de Jesús. Estos son mi pueblo y yo soy para ellos su Dios. Qué hermoso momento que cambia muchas cosas, amado. Para aquellos que ponen su mirada en las leyes antiguas, Dios mismo dice, a Él oíd. Para aquellos que dicen Moisés y los profetas, sí, estaban con Él en el monte de la transfiguración, ¿y a quién dijo Dios que se le escuchara? A su Hijo amado. Jesús está por encima de la ley y los profetas. No tenemos que volvernos judíos, no tenemos que usar kipá, no tenemos que orar en hebreo, no, porque Jesús nos enseña que está por encima de todo eso. Sí. Entonces la Escritura aquí es bien clara. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. No tenemos a nadie más, amados. No pongas tu expectativa en nadie más. No hay nadie más que Cristo. Solo Él hizo feliz a Dios. Nos puede enseñar el camino de poder tener una comunión con Dios, ¿no crees? Si Dios mismo está diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, significa que el camino del Hijo amado es el que debemos nosotros también seguir. Porque lo puso contento, porque hizo que Dios sonriera. A Él oigamos. Amados, es verdad, la suma de la palabra de Dios es verdad, no hay duda de ello. Pero en toda la Escritura, al que debemos principalmente buscar y oír es a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús sí está en modo de figura en el Antiguo Testamento, pero no tenemos por qué estar tomando lo dicho por Moisés como si fuera ley tajante. Hay que buscar qué dijo Jesús al respecto. Cómo Jesús interpretaba, cómo Jesús hacía las cosas, cómo Jesús enseñaba. Nuestra vida tiene que ser Jesús. Nuestra vida tiene que ser Cristo. No podemos separarnos de aquel que Dios mismo dijo, a Él oíd. Tenemos que ser cristocéntricos enteramente. Podemos sumar otras voces, por supuesto, no hace daño, pero jamás podemos pensar que otra interpretación es mejor que lo que Cristo enseña. Jamás. Solo hay un Dios y un mediador. Así que hagamos caso
a Cristo, oigamos a Cristo, amemos a Cristo, enamorémonos de Cristo, que Cristo esté hasta en nuestra sopa, en todo esté Cristo, porque a Él es al que tenemos que oír. Aquel día, la vida de muchas personas fue impactada por lo que dice a continuación nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron miedo, gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Amados, es que para eso los había llevado. ¿Por qué te trajo Jesús? ¿Porque eres bueno? No, sino para que sepamos a quién oír, para que sepamos detrás de quién vamos y debemos de ir, de Jesús. Todo lo que Jesús ha dicho y ha enseñado, grábalo en tu corazón. Mira, sí es bien complicado estar memorizando la Biblia, pero si te memorizas las palabras de Jesús, vas a tener lo suficiente para vivir una vida cristiana. Ya le puedes ir sumando después cosas, ¿sí? Pero si guardas en tu corazón lo que Jesús enseñó, te va a ser suficiente para ser un cristiano y complacer al Padre. Porque eso fue lo que Dios mismo testificó que debemos de buscar. A Él oíd. ¿Sí? No estoy quitando la autoridad, que quede claro, a nada al Antiguo Testamento, no. Pero el Antiguo Testamento estaba ahí representado en Moisés. Los profetas estaban representados ahí en Elías. ¿Y qué dijo Dios? Este es mi hijo, a él oíd. Oye, Elías y Moisés ya estaban en la presencia de Dios, pero él le dijo, a él oíd. Estaban de manera espiritual en ese momento, se vieron físicamente, Pedro, Santiago y Juan los identificaron, dijeron, este es Moisés y Elías, pero Dios dijo, a Jesús hay que oír, es a Él. Ay, hermano, es que tenemos una historia gigantesca, dicen las denominaciones. A Él oíd, a Jesús. Son muchos siglos. Tenemos grandes cosas, grandes testimonios y predicadores. A Jesús oíd. A Jesús oíd. Él es quien es, porque Jesús es Dios hecho carne. Y Jesús les dice cuando están ellos con miedo, diciendo, ¿qué es esto? No estoy entendiendo. ¿Por qué me está testificando de que las leyes y los profetas, y me está diciendo que ahora oiga a Jesús? Jesús les levanta y les toca y les dice, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Ya no habría ninguna duda. Por eso, estos tres, junto con los otros 9, fueron capaces de ir hasta la muerte, por medio de Jesús. Versículo 9. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis nada a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. ¿Cuál fue la instrucción? No hablen de esto todavía hasta después de que resucite. Ahora, ¿te puedes imaginar los otros 9? ¿Por qué subieron? ¿Por qué ellos 3, que son los favoritos? Los otros 9 estaban en su lucha mental y además de todo habían llegado una persona que estaba endemoniada y no lo podían liberar, o sea, estaban bien frustrados allá abajo. O sea, mientras unos estaban viendo a quién seguir, los otros estaban en su lucha. Es normal. Hay momentos en los cuales unos pueden estar siendo muy bendecidos y otros pueden estarla pasando mal. No quiere decir que unos estén bien y otros estén mal, no, simple y sencillamente que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Todos seremos testigos de la gloria y la honra de Cristo. Sí. Paciencia, eso es lo único que se nos pide, paciencia. Y entonces la Escritura nos está narrando esto y les dice Jesús, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Tuvieron que guardar silencio. Hay ocasiones en las cuales uno tiene que aprender a guardar silencio
aunque lo que hemos visto y vivido sea notablemente glorioso para la honra y gloria de Dios. Hay ocasiones en las cuales hay que aprender a contenerse en decir algo que es verdad, ¿sí? Ellos habían visto la gloria de Cristo, pero todavía no era el tiempo de decirlo. Hay momentos en los que tendremos como creyentes que decir, todavía no puedo hablar de esto, todavía no puedo testificar de Dios acerca de lo que Dios hizo por mí aquí o de esta manera, todavía no. Aprender a guardar tiempos, porque los tiempos le pertenecen a Dios. ¿Sí? Y aquí ellos tuvieron que refrenar su lengua, y yo me imagino que ya a solas les habrán preguntado los otros apóstoles, oye, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Y los otros así como, Moisés, Elías, los vimos. Pero no podían. Tenían que saber esperar. Tenían que aprender dominio propio durante un tiempo más. ¿Sí? Entonces los discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Había una profecía con la que cierra el libro de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento que tenemos registrado, y él habla acerca de que Dios enviaría al profeta Elías que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia la prudencia de los padres. ¿Sí? Y entonces, basados en esto, ellos concluyeron, y tiene lógica, que antes del Mesías tendría que venir Elías. Y entonces por eso le preguntan, oye, acabamos de ver a Elías, pero tú eres el Mesías, ¿en dónde está Elías pues? ¿Dónde fue, cómo quedó la interpretación de los escribas, no? Porque pues ya vimos a Elías, está ahí, estuvo contigo, no llegó antes. Y entonces Jesús les responde, versículo 11, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así que también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Esta es una manera de interpretar la Biblia a través de figuras. Elías acababa de estar en el monte de la transfiguración, ¿cierto? Lo supieron reconocer, tanto que le preguntaron, y entonces, ¿qué onda con esta interpretación, Señor, de la Biblia? Que dice que habría de venir Elías. Y Jesús, interpretándoles la Biblia, les dijo, es que ya vino. Vino en la persona y en el ministerio, mejor dicho, de Juan el Bautista. O sea, Elías no iba a venir de manera física. No se iba a aparecer nuevamente el profeta en su carne, en su manera de ser del Monte Carmelo, no. El ministerio de Elías era ¿cuál? Hacer volver el corazón del pueblo que decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, a él seguidle, si es Balaam, entonces síganle a él. O sea, el ministerio de Elías consistió en que el pueblo dejara de estar ambiguo en sus decisiones y que se entregaran de todo corazón a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál iba a ser el ministerio de Elías? En este caso del Bautista, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es decir, el ministerio, el propósito era el mismo, a que el pueblo se volviera. El ministerio era el mismo. No había un error de interpretación, porque aquí vemos que en la Biblia hay cosas que son figuras respecto al propósito que Dios tiene para las personas. ¿Sí? Y entonces entendemos por qué razón podemos decir que hay un ministerio apostólico en el presente. No porque sean los apóstoles resucitados, ni que sean los apóstoles, los 12 de Jesús, los que estén presentes en nuestro día. No, pero el propósito de un enviado, la palabra apóstol es enviado, se debe seguir cumpliendo y se ha cumplido a través de toda la historia del cristianismo. La diferencia es que no les decimos apóstoles,
Pero un misionero, uno que anda sembrando iglesias, que anda por distintas partes en Cristo, llevando la palabra de Dios, es perfectamente compatible con un enviado. Nos guardamos de decirle apóstol porque no queremos generar esta expectativa de, wow, el apóstol, ¿no? Como en muchas iglesias colocan a personajes así como por encima de todo, y eso no tiene que ver con el ministerio de un apóstol. O sea, el ministerio no es lo mismo que la persona. Dios dio su palabra a los apóstoles como personas y como enviados. Posteriormente solo eran enviados, ya no eran las personas las que tenían esa autoridad, sino solamente el enviarlos a predicar el evangelio. ¿De acuerdo? La Escritura entonces nos enseña que ellos esperaban a Elías y que Jesús les explica lo que era el discernimiento o cómo interpretar la Biblia. Y esto nos lleva a regresar a 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Fuimos testigos de ello. Y el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aún cuando había este testimonio de parte del apóstol Pedro de haber visto con sus ojos mismos la gloria de Cristo, nos manda a leer la Biblia, nos manda a leer las Escrituras. O sea, no tenemos que estar esperando las mismas cosas. Leamos la Biblia. La Biblia es una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Hoy en día, Dios nos pide primero, lean la Biblia. Conozcan su Biblia. Crean en ella. Métanse a estudiar. Escudriñar las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna y ellas testifican de mí. Escudriñemos las Escrituras. ¿Sí? Es una antorcha, es una luz. Y es una luz pública, no es de dominio personal, es pública. Todos tenemos acceso. ¿Sí? Por eso dice la Escritura. Y tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie se puede adjudicar, decir solo yo tengo la verdad. Nadie. Es pública. Todos podemos tener acceso, nada más hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla, pero todos tenemos acceso a la Biblia. No hay de que solo nosotros, solo cierta rama, solo cierta denominación, solo los que tienen ciertas historias, solo los que iniciaron con la protesta de la Reforma, no hay nada de eso, eso no cuenta. Porque todos tenemos, gracias a Dios, acceso a la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y es pública. Todos tenemos acceso a ella. No hay privacidad en ella. No está encadenada, como mucho tiempo estuvo encadenada en Roma. Sí, es pública. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos acceso a una antorcha que es de dominio público. Y el apóstol Pedro nos pide que la escudriñemos. Nos pide que amemos la palabra de Dios. ¿Sí? Si amamos a Jesús, amemos su palabra. Si buscamos a Jesús, busquemos su palabra. Necesitamos de Cristo y de sus palabras. ¿Sí?
Amados, es bien importante entender, nadie puede tener mayor autoridad para enseñarnos que Cristo. Nadie. Solamente somos lectores de la Biblia y compartimos lo que Dios nos enseña de las Escrituras. Pero ninguno tiene máxima autoridad. Ninguno puede colocarse por encima de otros, ni tampoco puede decir, nuestra autoridad está avalada por 700 años de historia, por 1500 años de historia. ¿Y eso qué? La antorcha es una antorcha viva, que habla a través de sus palabras a cada persona que busca sinceramente de Él. Otras personas pueden ayudarnos, sí. Un servidor trata de ayudar, pero no es de ninguna manera un servidor la máxima autoridad. Nuestra máxima autoridad es la Biblia. Sí lo entendemos, amados. Entonces, busquemos que Cristo en nuestras vidas sea honrado y glorificado por medio de su palabra. Solo Él y nadie más que Él. No pongamos nuestra mirada en las cosas del pasado, aunque se escuchen lindas, aunque veamos a Moisés y a Elías, es a Cristo a quien hay que seguir. Es al Hijo al que hay que oír. Sí lo entendemos, amados. Memoricémonos las palabras de Jesús. De verdad, si no tienen una Biblia, si se les complica saber en qué momento está hablando Jesús o en qué momento está hablando otro personaje de las Escrituras, busquen una Biblia de estas que tienen las palabras de Jesús en rojo, para que estén memorizándose todo lo que Él dice. Es una alternativa, pero sí es importante que resaltemos lo que Jesús nos enseña sobre sí mismo, lo que nos enseña sobre el Padre, lo que nos enseña sobre la vida y obra de una persona que es creyente. Todo lo que Jesús nos ha enseñado tiene validez hoy en día, todo, absolutamente todo. Y hay de aquel que le quite o le ponga. Todo lo que Cristo enseñó está vigente. ¿Sí lo entendemos, amados? Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por la enseñanza del día de hoy. Solo a Cristo, Señor. Solo Cristo. Te necesitamos tanto. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Señor. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Santo, Santo, Santo es el Señor, y su gloria llena
Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció. Solo a Jesús, solo a Cristo. Solo en Él. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán,
te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús, eres hermoso, eres precioso, Señor. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios, no hay otro Dios así. Te amo y pronto te veré. Te amo y pronto te veré. Y pronto te veré. Y pronto te veré, Jesús. Y te veremos, Señor.